El gran Víctor. Así rezaba el gran cartel luminoso que centelleaba noche y día en la torre de apartamentos situada en una de las calles más céntricas de la capital. En el lujoso piso 19, frente a los grandes ventanales iluminados por la luz nocturna de los cientos de edificios que podía ver desde su salón, Víctor se complacía en su soledad. Con los pies apoyados en la carísima mesa de bubinga, una madera exótica africana poco común, disfrutaba su momento de gloria. A su alrededor, trofeos y fotografías donde su rostro sonriente aparecía junto a infinidad de personajes importantes. Cuadros de gran valor y artilugios de investigadores antiguos relacionados con su actividad esotérica adornaban el espacio, dotándolo de una apariencia extraordinaria. Repantingado en el magnífico sillón en el que recibía a sus clientes, se recreaba en la imagen que proyectaba. Sabía que el lujo que lo rodeaba influía enormemente en la percepción de su público. La opulencia hacía crecer la sensación de estar ante un ser iluminado, un elegido entre los mortales. Todo estaba calculado para imponer respeto y admiración. En realidad, su nombre era Víctor, pero lo cambió a Víctor para darle un aire más especial. Se había convertido en un consentido de la sociedad gracias a sus habilidades adivinatorias, aunque dudosas en su origen. Con el tiempo, consolidó su fama hasta convertirse en el vidente más solicitado, con listas de espera de años y participaciones en programas de entretenimiento. Se le rendía culto como a una personalidad infalible, sobre todo porque había predicho la muerte de algunos con exactitud milimétrica. Él mismo afirmaba haber visto, entre las nubes de sus visiones, el momento de su propia muerte. No sabía cuándo ocurriría, pero sí cómo sería. Esa incertidumbre, decía, lo mantenía alerta. Pero más que la fama, lo que realmente amaba Víctor era el dinero. Lo amaba más que a cualquier otra cosa. La fama no le interesaba por sí misma, solo era un medio para su verdadero objetivo, el dinero. Ahora contaba los billetes de la recaudación del día que su secretario le había entregado antes de retirarse. Años de riqueza y aún no había perdido el placer de sentir el papel moneda entre sus dedos. En un gesto característico, los dejó sobre la mesa y los contempló amorosamente mientras acariciaba el gran anillo de oro que lucía siempre en su dedo meñique. El rubí incrustado en él emitía destellos sangrientos bajo la luz, algo que él disfrutaba observar. Esa joya se la había regalado un cliente agradecido al que predijo la muerte de un pariente millonario. La herencia de aquel fallecido salvó al cliente de la ruina y evitó su suicidio. Víctor quería que aquel anillo simbolizara ante los ojos del mundo el poder de sus predicciones. Pero la realidad era que él no se consideraba un vidente. Sus consultas estaban llenas de superficialidades adivinatorias, métodos psicológicos y predicciones ambiguas. No obstante, parecía poseer un talento inusual, podía prever con precisión la muerte de algunos. Su público le creía infalible. Sonrió pensando en esa característica tan especial y se estremeció acariciando los billetes entre sus dedos. Abrió una caja fuerte que se encontraba en la pared detrás de un retrato suyo, hecho por uno de los mejores pintores del mundo, y extrajo una gran caja junto con un bulto de tela. Se sentó y, abriendo la caja, introdujo sus manos entre la infinidad de joyas que la llenaban. Era su debilidad. Le encantaban el oro y las piedras preciosas. Cada noche sacaba su caja de joyas y las acariciaba, observaba y reorganizaba con deleite. Lo mismo hacía con los billetes, hasta que los juntaba en fajos y los introducía de nuevo en la gran caja fuerte que guardaba su fortuna y sus secretos. Esa noche hizo lo mismo, pero durante menos tiempo. Miró su reloj, se acercaba la hora. Guardó las joyas y el dinero en la caja tras el cuadro, tomó el fardo de ropa y se dirigió a su habitación. Era preciso hacer lo que había que hacer. Todo comenzó a primera hora de la tarde, cuando un nuevo cliente fue introducido en su despacho. Era un hombre bajito, de poca envergadura física, pero con una expresión entusiasta. «Oh, no sabe cuán emocionado estoy, Víctor. Llevo años esperando este momento. Soy un gran fan suyo, he seguido su trayectoria y no me he perdido ni un solo acontecimiento extraordinario relacionado con usted». Víctor, acostumbrado a la adulación, no se inmutó, pero prestó atención a los detalles que el hombre dejaba escapar. Supo que era periodista en un reconocido periódico y que aquella noche se reuniría con un grupo de aficionados a lo esotérico en el hotel principal. El dato le pareció interesante. Comenzó la sesión. Como era costumbre, dio predicciones generales,
pero de pronto su gesto cambió. Cerró los ojos, se enderezó y exclamó: «Un momento. Siento algo. Una energía invasora. Algo se manifiesta. Veo oscuridad. Usted camina por una calle vacía. Es de noche. Un puñal. Va a ser víctima de un atentado. Tenga cuidado». El hombre palideció. «¿Cuándo sucederá?» «No lo sé. Pero será pronto. Lamento que esta noche tenga usted que contar esta visión cuando hable de mí. Créame, detesto haberla tenido». El cliente se despidió perturbado. Salió de la habitación con aspecto serio y pensativo. Víctor tomó el bulto de ropa que había sacado de la caja fuerte y se vistió con ella. De negro de arriba abajo, incluida una máscara que le cubría toda la cara. Se aseguró de que cada detalle de su atuendo lo hiciera invisible en la oscuridad de la noche. Mientras sus pensamientos casi podían oírse. Un periodista conocido, que esta misma noche tiene una reunión esotérica, que me admira y contará a sus conocidos la predicción que yo, el gran Víctor, he hecho. Mañana los periódicos hablarán del caso y dirán cómo el personaje encontró su destino, asesinado en la oscuridad por un desconocido. Se ocultó en un callejón cerca del hotel. La avenida estaba desierta. El periodista se acercaba. En el momento exacto, Víctor se lanzó. Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, una mano poderosa lo detuvo. Aparecieron coches policiales y un grupo de agentes surgió del callejón, rodeándolo y tirándolo al suelo. La máscara le fue arrebatada. ¿Pero cómo? El periodista se acercó y, mirándolo fijamente, dijo: «Es que yo, Víctor», hizo una pausa, «soy un vidente real. Mientras usted hablaba, lo vi con claridad. Sabía que no sería el único, así que avisé a la policía». Con precisión arrancó el anillo del dedo de Víctor y lo observó con satisfacción. Ya no necesitará su símbolo de calidad. Pero yo sí. Metiendo las manos en los bolsillos de su gabardina, se alejó por la avenida, mientras Víctor, todavía en el suelo sujeto por los policías, lo miraba con gesto desolado. Fin.